Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque les traigo un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Sí, esas producciones que nos enganchan desde el primer capítulo, que nos hacen reír, llorar, suspirar y hasta aprender un poquito de turco sin darnos cuenta. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, drama, intriga y paisajes impresionantes con un top 15 de series turcas súper adictivas que, por supuesto, tienen subtítulos en español para que no nos perdamos ni un detalle. Así que prepárense un cafecito turco, acomódense en su sofá y prepárense para tomar nota, porque después de este vídeo, su lista de series pendientes va a crecer considerablemente. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo recomendaciones de series, películas, tutoriales y mucho más. Y ahora sí, vamos a por esas series turcas que nos robarán el corazón. Comenzamos nuestro recorrido con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, *** Love is in the air, ***. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con aspiraciones mucho más grandes que cuidar un jardín. Sueña con estudiar arquitectura en Italia, un anhelo que parece estar al alcance de su mano gracias a una beca prometida. Sin embargo, la vida, con su peculiar sentido del humor, le juega una mala pasada cuando la beca es cancelada de forma repentina y misteriosa. Este revés la lleva a culpar directamente a Serkan Bolat, el joven y exitoso arquitecto a cargo de la empresa que otorgaba la beca, Bolat Holding. Serkan Bolat, por su parte, es un hombre dedicado por completo a su trabajo. Frío, calculador y obsesionado con el control, su vida se rige por la eficiencia y la productividad, dejando poco espacio para las emociones y las relaciones personales. Es un workaholic en toda regla, con una reputación de ser implacable en los negocios y distante en el trato personal. En un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a entrar en un peculiar acuerdo. Para limpiar su nombre y salvar la reputación de su empresa, Serkan le propone a Eda un trato insólito: fingir estar comprometidos durante 2 meses. A cambio, él se compromete a pagar sus estudios en Italia. Eda, desesperada por cumplir su sueño, acepta a regañadientes, sin imaginar las consecuencias que este falso compromiso tendrá en sus vidas. Lo que comienza como una simple farsa, un acuerdo puramente contractual, pronto empieza a tomar un rumbo inesperado. La convivencia forzada, las situaciones cómicas y los momentos de tensión hacen que Eda y Serkan empiecen a conocerse realmente. Debajo de la fachada de frialdad y control de Serkan, Eda descubre un hombre sensible y vulnerable, mientras que Serkan, a su vez, se siente atraído por la espontaneidad, la alegría y la pasión de Eda. La química entre los protagonistas es innegable y te aseguro que no podrás dejar de verla hasta el final. Los diálogos chispeantes, las miradas intensas y los momentos de complicidad entre Eda y Serkan te mantendrán pegado a la pantalla, preguntándote si este falso compromiso se convertirá en algo real. Además, la serie cuenta con personajes secundarios entrañables que aportan aún más humor y drama a la trama, como las amigas de Eda, que siempre están dispuestas a aconsejarla y apoyarla, y los empleados de Bolat Holding, que observan con curiosidad y humor el peculiar romance entre su jefe y la joven florista. En el puesto número 2, tenemos ***Erkencikus***. Esta serie también es una comedia romántica, pero con un toque más aventurero y bohemio. Sigue la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y un tanto despistada que trabaja en la tienda de comestibles de su padre en un barrio modesto de Estambul. Sanem no tiene grandes ambiciones ni planes definidos para el futuro, pero alberga un gran sueño en su corazón: convertirse en escritora y vivir aventuras en tierras lejanas. Para evitar un matrimonio arreglado impuesto por su familia, Sanem se ve obligada a buscar un trabajo. Es entonces cuando su hermana mayor, Leila, le consigue un puesto en una importante agencia de publicidad llamada Contes. Sanem, sin ninguna experiencia en el mundo de la publicidad, se siente abrumada y torpe en su nuevo entorno laboral. En la agencia Contes, Sanem conoce a Can Divit, el hijo del dueño, Aziz Divit, un famoso fotógrafo viajero y aventurero que ha recorrido el mundo capturando imágenes impresionantes. Can es un hombre apasionado por la naturaleza, la libertad y la fotografía. Tras la jubilación de su padre, regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia y modernizarla. El encuentro entre Sanem y Can desencadena una serie de eventos inesperados y confusiones que los llevarán a vivir un romance lleno de obstáculos, malentendidos y situaciones cómicas.
Desde el primer momento Sanem se siente atraída por la personalidad aventurera y el espíritu libre de Khan, mientras que Khan se ve cautivado por la inocencia, la creatividad y la naturalidad de Sanem. Sin embargo, su relación no será fácil. Una serie de intrigas, celos y secretos pondrán a prueba su amor. Además, Sanem y Khan tendrán que superar sus propias inseguridades y miedos para poder estar juntos. Erkencikus es una serie refrescante y divertida que te transportará a un mundo de sueños, aventuras y amor verdadero. Los paisajes impresionantes de Estambul y la costa turca, la música alegre y pegadiza y la química palpable entre los protagonistas hacen de esta serie una opción ideal para pasar un buen rato. Continuamos con ***Karasevda***, una serie dramática que te hará llorar a mares. Preparar pañuelos es indispensable. La historia se centra en Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes de mundos sociales diametralmente opuestos que se enamoran perdidamente en Estambul. Kemal es un joven inteligente y trabajador de origen humilde, que estudia ingeniería minera con la esperanza de mejorar su vida y la de su familia. Nihan, por su parte, pertenece a una familia adinerada y vive en un mundo de lujos y privilegios. A pesar de las diferencias sociales, Kemal y Nihan se sienten atraídos el uno por el otro y viven un romance apasionado e intenso. Sin embargo, su amor se ve truncado por las intrigas y maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso, ambicioso y obsesionado con Nihan. Emir, proveniente de una familia rica y con influencias, está decidido a casarse con Nihan, cueste lo que cueste. Para proteger a su familia de la ruina económica, Nihan se ve obligada a casarse con Emir, rompiendo el corazón de Kemal. Kemal, devastado por la traición de Nihan, decide abandonar Estambul y buscar fortuna en una mina de carbón en Zonguldak. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso ingeniero minero, dispuesto a vengarse de Emir y recuperar a Nihan. Sin embargo, su amor por Nihan sigue vivo y lo atormenta, creando un conflicto interno entre su deseo de venganza y su anhelo de volver a estar con ella. Karasevda es un drama intenso y conmovedor que explora temas como el amor, la venganza, la ambición y la lucha de clases. Las actuaciones impecables de los protagonistas, la trama llena de giros inesperados y la banda sonora emotiva hacen de esta serie una experiencia inolvidable. Prepárense para un torbellino de emociones y para derramar algunas lágrimas. En el cuarto lugar encontramos ***Asklaftan an Lamaz***. Esta serie nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven ingenua y optimista que vive en Estambul con sus dos mejores amigas, İpek y Aslı. Hayat, originaria de un pequeño pueblo en la costa del Mar Negro, se ve presionada por su familia para encontrar un trabajo y mantenerlos económicamente. Por un malentendido, Hayat es contratada como asistente personal en Sarte, una importante empresa textil propiedad de la familia Sarjmaz. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el hijo del dueño, un hombre frío, distante y perfeccionista que se dedica por completo a su trabajo. Al principio, Hayat y Murat chocan constantemente debido a sus personalidades opuestas. Murat la considera torpe e ineficiente, mientras que Hayat lo ve como un hombre arrogante y despiadado. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, Hayat y Murat empiezan a conocerse mejor y a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. A pesar de sus diferencias, Hayat y Murat se enamoran profundamente, pero su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y secretos. La serie explora los desafíos del amor, la importancia de la comunicación y la superación de los prejuicios sociales. Asklaftan an Lamaz es una comedia romántica fresca y divertida que te hará pasar un buen rato. La química entre los protagonistas, los diálogos ingeniosos y las situaciones cómicas hacen de esta serie una opción ideal para relajarse y disfrutar de una historia de amor. Seguimos con ***Medcezir***, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. La historia se centra en Yaman Koper, un joven inteligente y talentoso que vive en Tozludere, un barrio marginal de Estambul, con su madre y su padrastro. Yaman tiene una vida difícil, marcada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Su vida cambia por completo cuando es defendido por Selim Serez, un abogado exitoso y filántropo que se compadece de su situación y decide darle una oportunidad. Selim lo lleva a vivir a Alnkoy, un barrio rico y exclusivo de Estambul, donde conoce a su esposa, Ende Serez, y a su hijo, Mert Serez. En Alnkoy, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular que vive en una lujosa mansión con su familia. Mira está comprometida con Orkun Zibanoglu, un joven rico y arrogante que no ve con buenos ojos la llegada de Yaman a su mundo.
A pesar de las diferencias sociales y los prejuicios, Yaman y Mira se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan a vivir un romance prohibido. Su relación estará llena de desafíos, obstáculos y secretos que pondrán a prueba su amor. Medcezir es una serie dramática que explora temas como la amistad, el amor, la familia, la clase social y la búsqueda de la identidad. La serie te mantendrá enganchado con sus personajes complejos, su trama llena de giros inesperados y su banda sonora emotiva. En el sexto lugar, tenemos ***Mutese MYZYL***, una serie histórica épica que nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos e influyentes de la historia otomana. La serie narra la vida de Suleimán, desde su ascenso al trono hasta sus conquistas militares y sus intrigas palaciegas. Pero el foco principal de la serie es la historia de amor entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava ucraniana capturada por los tártaros de Crimea y vendida al palacio otomano. Hürrem, originalmente llamada Alexandra Lisowska, es una joven inteligente, ambiciosa y astuta que logra cautivar el corazón de Suleimán y convertirse en su esposa favorita. A pesar de su origen humilde, Hürrem se convierte en una de las mujeres más poderosas e influyentes del imperio, desafiando las convenciones sociales y políticas de la época. Mutese MYZYL es una serie llena de intrigas palaciegas, romances apasionados, traiciones despiadadas y batallas épicas. La serie te sumergirá en un mundo fascinante de poder, ambición y deseo. La producción es impecable con vestuarios elaborados, escenografías impresionantes y una banda sonora cautivadora. Continuamos con ***Yerde***, una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia se centra en Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, dos hermanos que son separados cuando eran niños y criados en bandos opuestos. Sarp es reclutado por la policía y se convierte en un agente encubierto infiltrado en la mafia liderada por Celal Duman, un poderoso y despiadado criminal. Umut, por su parte, es secuestrado por la mafia y obligado a trabajar para Celal. Años después, Sarp y Umut se reencuentran sin saber que son hermanos. Sus caminos se cruzan en medio de una guerra entre la policía y la mafia, y se ven obligados a enfrentarse, poniendo a prueba su lealtad y su sentido de la justicia. Yerde es una serie llena de giros inesperados, escenas de acción impresionantes y personajes complejos. La serie te mantendrá en vilo hasta el último episodio, preguntándote quién es quién y cuáles son sus verdaderas intenciones. En el octavo lugar encontramos ***Dirilis, Ertuğrul, otra serie histórica épica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y muestra las luchas de los turcos selyúcidas contra los mongoles, los cruzados y el Imperio bizantino. Ertuğrul es un guerrero valiente, justo y leal que lidera a su tribu en busca de una nueva tierra donde puedan establecerse y vivir en paz. A lo largo de su viaje, Ertuğrul enfrenta numerosos peligros, traiciones y desafíos, pero siempre se mantiene fiel a sus principios y a su fe. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de batallas épicas, intrigas políticas y valores como el honor, la lealtad, la justicia y la valentía. La serie te sumergirá en un mundo de guerreros, tribus y imperios, y te mostrará los orígenes del Imperio Otomano. Seguimos con ***Kukur, una serie de drama y acción ambientada en Kukur, un barrio peligroso y controlado por la familia Koobal, quienes se dedican al negocio de las drogas, aunque mantienen una especie de orden interno basado en reglas muy estrictas. La serie sigue la historia de Yamak Koobal, el hijo menor de la familia, que ha abandonado Kukur para vivir una vida diferente como músico. Cuando su padre es encarcelado y el barrio se ve amenazado por un nuevo grupo criminal que quiere tomar el control, Yamak regresa a Kukur para proteger a su familia y a su hogar. Sin embargo, su regreso lo obliga a enfrentarse a su pasado y a tomar decisiones difíciles que cambiarán su vida para siempre. Kukur es una serie llena de violencia, drama, acción y personajes complejos. La serie te mostrará la realidad de un barrio peligroso, la lucha por el poder y la importancia de la familia. En el 10º lugar, tenemos ***Soz, una serie de acción militar que sigue la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas encargado de luchar contra el terrorismo tanto dentro como fuera de Turquía. La serie se centra en el comandante Yavuz Karasu, un oficial condecorado que lidera a su equipo en misiones peligrosas y arriesgadas. Soz es una serie llena de escenas de acción impresionantes, efectos especiales realistas y un gran patriotismo.
La serie te mostrará el heroísmo, el sacrificio y el coraje de los soldados turcos en la lucha contra el terrorismo. Continuamos con **Fi***, una serie dramática y erótica que explora las relaciones humanas, las obsesiones y los límites del deseo. La serie se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo, escritor y presentador de televisión que se obsesiona con Duru, una joven bailarina de ballet. Can está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistar a Duru, incluso manipular a las personas que la rodean y destruir sus vidas. La serie explora temas como la manipulación, la obsesión, el poder, el control y la autodestrucción. Fi es una serie provocadora, audaz y visualmente impactante que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los peligros de la obsesión. En el 12º lugar, encontramos **Ufak Fekcinayedler, una serie de suspense y drama que sigue la historia de 4 amigas que se conocen desde la infancia, Oya, Merve, Arzu y Pelin. Años después se reencuentran en un evento social en Sarmak, un barrio rico y exclusivo de Estambul, y viejos secretos, rencores y rivalidades resurgen. La serie comienza con un asesinato misterioso que pone a prueba la amistad de las 4 mujeres y revela los oscuros secretos que guardan. A medida que avanza la investigación, se descubre que todas tienen motivos para ser sospechosas. Ufak Fekcinayedler es una serie llena de intrigas, mentiras, traiciones, secretos y giros inesperados. La serie te mantendrá enganchado con su trama compleja, sus personajes ambivalentes y su atmósfera de suspense. Seguimos con **Gunes Ingzlar, una serie dramática que cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura de 35 años que vive en Izmir con sus 3 hijas adolescentes, Nazl, Selin y Peri. Gunes es una mujer fuerte e independiente que ha criado a sus hijas sola después de la muerte de su esposo. Un día Gunes conoce a Haluk Mertolu, un hombre rico y poderoso de Estambul que se enamora de ella a primera vista. Haluk le propone matrimonio a Gunes y le ofrece una vida de lujo y seguridad para ella y sus hijas. Gunes acepta casarse con Haluk, pero sus hijas no están de acuerdo con la decisión de su madre y sospechan de las verdaderas intenciones de Haluk. La serie explora los desafíos de la maternidad, la adolescencia, el amor y la confianza. Gunes Ingzlar es una serie llena de drama familiar, romances juveniles y secretos oscuros. La serie te mantendrá entretenido con sus personajes entrañables, su trama emotiva y sus conflictos familiares. En el 14º lugar, tenemos **Kiral Kask, una comedia romántica que sigue la historia de Defne Topal, una joven camarera que vive con su abuela, su hermana menor y su hermano mayor en un barrio modesto de Estambul. Defne se ve obligada a aceptar un trato inusual para salvar a su hermano de una deuda de juego. Neriman Ipliki, una mujer rica y excéntrica, le ofrece a Defne una gran suma de dinero a cambio de que enamore y se case con Omer Ipliki, su sobrino, un exitoso diseñador de zapatos que no tiene interés en el matrimonio. Lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo mucho más complicado para Defne y Omer, quienes se enamoran el uno del otro. Kiral Kask es una comedia romántica divertida, ligera y entrañable que te hará reír a carcajadas. La química entre los protagonistas, los diálogos ingeniosos y las situaciones cómicas hacen de esta serie una opción ideal para pasar un buen rato. Y finalmente en el puesto número 15 encontramos **Zumrudwanka una serie dramática que cuenta la historia de Zumrud Kulolu, una joven hermosa y trabajadora que vive en Capadocia. Zumrud se enamora de Serhat Demirkan, un joven soldado que desaparece en la guerra. Todos creen que Serhat ha muerto, pero Zumrud se niega a perder la esperanza y espera su regreso. Años después Serhat regresa a Capadocia, pero ha perdido la memoria y no recuerda a Zumrud. Zumrud se enfrenta a un dilema: ¿debería renunciar a su amor por Serhat y seguir adelante con su vida o luchar por recuperarlo? Zumrudwanka es una serie llena de drama, romance, esperanza y sacrificio. La serie te conmoverá con su historia emotiva, sus personajes complejos y sus paisajes impresionantes de Capadocia. Y ahí lo tienen. Mi top 15 de series turcas súper adictivas con subtítulos en español. Espero que hayan tomado nota y que estén listos para sumergirse en este maravilloso mundo de las producciones turcas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series increíbles que existen, así que no duden en explorar y descubrir sus propias favoritas.
En resumen, hoy hemos explorado un universo de historias apasionantes, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y llenos de suspense, pasando por series históricas épicas y producciones que exploran las profundidades de las relaciones humanas. Todas estas series tienen algo en común: nos enganchan desde el primer capítulo y nos hacen sentir una amplia gama de emociones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas. Recuerden que todas estas series están disponibles con subtítulos en español, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan. Estoy siempre buscando nuevas historias para disfrutar. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y contenido interesante. Hasta la próxima.